Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Letra Colorada. Hoy tendremos el gusto de conversar con Carlos Miranda, él es el fundador y director de CMX. Con él conversaremos acerca del desarrollo acuícola en el Ecuador. Quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, @La Letra Colorada, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Así que espero que el programa de esta noche sea de su total agrado y utilidad. A continuación, el contexto noticioso del programa de hoy. Computación cuántica. IBM inaugura su primer centro de datos cuánticos en Europa para desentrañar los misterios de la naturaleza. La compañía abre en Alemania su segundo complejo mundial para computación con la nueva tecnología y disponible para todo el tipo de investigaciones desde cualquier lugar. Si un superordenador actual puede hacer millones de operaciones con bytes, que es la unidad mínima en computación clásica, un ordenador cuántico puede ejecutar trillones. Esto plantea que Europa cuenta con algunos de los usuarios de ordenadores cuánticos más avanzados del mundo y el interés está creciendo a medida que nos acercamos a la era de los procesadores cuánticos a escala del servicio público. Aseguran los desarrolladores que la potencia de la computación cuántica permitirá resolver algunos de los problemas más desafiantes del mundo. Aún no se conoce mucho sobre la computación cuántica, pero sin duda está aquí ya para quedarse. En otros temas, nuevos cambios a la ley de eficiencia energética apuntan a aumentar el límite de autogeneración para aumentar la participación del sector privado en generación eléctrica, así como a incorporar los PPA, en español los acuerdos de compra de energía, para poder adquirir el financiamiento adecuado. Los apagones cuestan millones de dólares diarios a la economía y la crisis no ve soluciones a corto plazo. Los afiliados y jubilados que mantengan préstamos hipotecarios con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, BIES, deben elegir obligatoriamente desde este 1 de octubre de 2024 para el seguro de desgravamen, es decir, la empresa que cubrirá su deuda en caso de que éste quede impaga por fallecimiento o enfermedad. El BIES informó, además, que el proceso para elegir la aseguradora se realiza de manera online en el sistema web de préstamos hipotecarios. También indicó que en caso de que los clientes de los préstamos no realicen este proceso, es decir, el de escoger activamente quién provee el seguro de desgravamen, entonces la entidad entenderá por aceptada su permanencia con la compañía de seguros que actualmente ampara el crédito hipotecario. Esto ha sido el contexto noticioso del programa de esta noche y a continuación volvemos con nuestro invitado Carlos Miranda. Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel sus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Estamos de regreso con La Letra Colorada y ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche, Carlos Miranda. Él es director y fundador del proyecto CMX. Carlos, bienvenido a La Letra Colorada. Qué gusto que esté con nosotros esta noche. Cuéntenos qué es ese proyecto CMX. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Después de 26 años como CEO de un negocio de balanceados, de los últimos 10 años de Nutreco y antes de eso pues propiedad de Expalsa, he comenzado a emprender, ¿no? La verdad que con muchísimas ganas. Proyecto CMX es un emprendimiento que tiene varias líneas de negocio, siendo su principal línea de negocio la nutrición animal, que es mi expertise. Entonces buscamos juntar las necesidades, sobre todo del sector camaronero, pero también del sector avícola, para llevar soluciones nutricionales que permitan los mejores desarrollos
tanto en las camaroneras como posiblemente también pues, en las fincas de pollos y de cerdos. Y en esos desarrollos de la industria alimentaria de animales, ¿qué oportunidades se presentan hacia el mundo? Luego ya hablaremos de lo local, pero primero hablemos del mundo. Hacia el mundo. Hoy por hoy tenemos ya un grupo, productor de pollo, dirigido por un gran empresario, Javier Anhalser, que ya está exportando carne de pollo. Eso es un hito para el país, ¿no? Mis felicitaciones a Javier y deseándole pues, el mayor de los éxitos. Somos un país que generalmente pues, perdona todo menos el éxito, ¿no? Y yo pienso todo lo contrario. Yo creo que al empresario exitoso pues, hay que felicitarlo y desearle siempre lo mejor. Eso por un lado. Por otro lado, hacia el mundo, somos un tercio del camarón del planeta Tierra, del camarón banamey. Eso se lo ha conseguido en base a muchísima innovación y una cantidad gigantesca de inversión, ¿no? En condiciones extremas, ¿no? En los últimos 3 años, el Ecuador vivió un rebrote de violencia, ¿no? Pues bueno, el sector acuacultor tiene 40 años lidiando contra el crimen organizado, ¿no? Eso no quiere decir pues que este rebrote no nos afectó o que este incremento dramático de la violencia no nos ha afectado, porque sí ha afectado durísimo a todos los sectores productivos, pero lo más fuerte y lo más grande que va a ser Proyecto CMX es pues obviamente en la acuacultura, que es donde está mi mayor expertise. Ahora, comparativamente, usted menciona el tema de lo avícola, ¿verdad? La alimentación hacia el sector avícola, pero también la alimentación al sector acuícola. Sin duda, el camarón hoy por hoy trae más divisas que el petróleo casi. Entonces, ¿cuáles serían las batallas logradas en el campo avícola y las oportunidades a tener en el campo avícola versus el aprendizaje y el mejoramiento de lo acuícola? Bueno, haciendo una comparación, ¿no? La avicultura es un negocio de primer mundo. Es un negocio donde prácticamente está todo puesto por escrito. Usted sigue un libreto, y ese libreto lo lleva a una genética, lo lleva a unos valores nutricionales, a unos perfiles en las fórmulas, a unas necesidades de aminoácidos y a un proceso productivo que también está muy bien delineado. Afortunadamente creo que el Ecuador hoy está logrando eso en acuacultura, ¿no? Acuacultura de primer mundo. La acuacultura de primer mundo, como yo la conozco, probablemente el desarrollo más importante desde el punto de vista de lo profesional y lo técnico, es la producción de salmones en Noruega, ¿no? Por el background de la compañía en la cual trabajaba, pues obviamente conozco esa industria y creo que los camarones ecuatorianos o la industria camaronera ecuatoriana es lo más cercano que existe a la acuacultura de primer mundo de salmones en Noruega. Y dentro de ese segmento, ¿qué otras especies acuícolas pueden aprender de las mejoras y de esa punta de lanza que es hoy el camarón ecuatoriano? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aprender y tener claro de que se requiere innovación, ¿no? Si queremos producir alguna otra especie, la innovación es importantísima. Innovación equivale a inversión también, ¿no? Por supuesto. No, la innovación no viene gratis y la innovación generalmente también tiene una connotación de riesgo, porque hacer cosas diferentes demandan de riesgo, demandan de innovación y para ello pues se requiere de emprendedores, ¿no? Afortunadamente creo yo que el sector acuícola ecuatoriano goza de grandes emprendedores y grandes empresarios que a lo largo de su historia se han jugado el todo por el todo, ¿no? Y eso también es un aprendizaje. Nuevas especies, yo creo que sí hay una oportunidad en nuevas especies, sin embargo, es mucho más difícil de lo que se cree, porque para producir requieres domesticar, ¿no? Y el proceso de domesticación de ciertas especies es extremadamente complejo, ¿no? Hay una necesidad y una falta de carne blanca de pescado
de calidad, ¿no? Hablando de corvinas, robalos, chernas, ¿no? Eso solamente aquí al lado, en Perú, ¿no? Hay una ciudad como Lima, que es extremadamente culinaria, ¿no? Vemos unos precios de carne blanca altísimos, ¿ya? No hay que ir tan lejos. Entonces, y el consumo masivo del hogar, perdón que interrumpa. Sí. En el consumo masivo del hogar, la tilapia califica como una especie a domesticar, domesticable o domesticada ya. Yo creo que la tilapia ya es una especie domesticada. El país ha contado con la suerte de que una empresa, ¿no? Para ser muy específico, Industrial Pesquera Santa Priscila, ¿no? Ha decidido enseñarle a los ecuatorianos a comer pescado fresco, con su producto de tilapia producida con unos estándares de exportación, ¿no? Eso es una gran enseñanza y es un ejemplo de llevar un producto de acuacultura al consumo masivo. Lo mismo lo ha hecho con el camarón, ¿no? Sí, Antes claro. comíamos en el camarón, los ecuatorianos comíamos un camarón de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? Hoy por hoy en los supermercados encuentras camarón de calidad de exportación, ¿no? Lo cual pues nos enseña el verdadero sabor del camarón, ¿no? Y a poder disfrutar pues de una proteína que no tiene antibióticos, de una proteína que tiene 0 hormonas, de una proteína que es producida probablemente de las maneras más sustentables que existe, ¿no? La acuacultura que es hecha en agua salobre, ¿no? O agua que no es utilizable para la agricultura y que no compite con el agua del ser humano y de los animales, ¿no? Hoy estamos viviendo una sequía tremenda, Sí. ¿no? A nivel de Sudamérica, ¿no? Y las consecuencias pues, de la falta de energía eléctrica por falta de agua, ¿no? Muchos escritores famosos y gente que pronostica el futuro dicen que las guerras del futuro no van a ser por petróleo, sino que van a ser por agua, Sí. ¿no? Hoy por hoy ya vivimos en Sudamérica una sequía, estamos en plena niña nuevamente y con un cambio climático que no sabemos qué va a pasar. Y un reto gigantesco para los empresarios, que no solamente tenemos que vivir con la incertidumbre de política o la incertidumbre de ciertos entornos, ¿no? Y no se diga la falta de luz, sino que también tenemos que vivir con la incertidumbre climática. Exacto, justamente yo iba a ese tema, el cambio climático. ¿Cómo desarrollar modelos de negocios sostenibles que puedan, no sé cómo se puede decir, que puedan resistir amenazas o cambios tan drásticos como los que presenta el cambio climático? Bueno, primero que nada es producir proteína con el menor factor de conversión posible. Y si lo podemos hacer... Y eso, perdón, para nuestra audiencia que no sabe qué es un factor de conversión, el detalle. Bueno, el factor de conversión es cuánto alimento balanceado tengo que darle a la especie, cuántos kilos de alimento tengo que darle a la especie para producir 1 kilo de la especie o 1 kilo de camarón. Para determinar un pescado de tanto peso, tanto alimento balanceado. Correcto. Así es la relación, Okay. ¿no? Entonces, mientras menor es la relación, quiere decir que es más amigable con el medio ambiente, porque requiere de menos para producir más, ¿no? La tecnificación y toda la innovación hecha en el sector camaronero es lo que ha permitido que Ecuador pase de producir 300.000 toneladas de camarón a producir más de 1 millón de toneladas prácticamente en las mismas hectáreas, ¿no? Generando obviamente pues una optimización del recurso, una reducción dramática del factor de conversión. El camarón se producía con factores de conversión de 2.5 a 1. Hoy por hoy la mayoría de los buenos camaroneros tecnificados están trabajando con conversiones por debajo de 1.4. ¿no? Entonces, es increíble la mejora. La mejora es dramática. Ecuador es el low cost producer del mundo con retos gigantescos. Hablando del tema climático, insisto, producir en aguas salobres que no sirven para consumo humano es un paso gigantesco a tener una proteína de calidad para una población creciente en el mundo y para una clase media creciente en el mundo, que demanda de proteínas de calidad. Al inicio de la entrevista hablamos de oportunidades. Las oportunidades del Ecuador es dar de comer a la clase media, ¿ya?
a una creciente clase media, sobre todo en el Asia, ¿no? Donde se ve el crecimiento poblacional. No vemos crecimiento poblacional en Europa y un crecimiento moderado en Estados Unidos. Los principales mercados siempre serán Estados Unidos, Europa y Asia. En una entrevista, antes de pasar al siguiente tema, porque me interesa puntualizar aquí, en una entrevista con un dirigente gremial del sector acuícola, él hablaba sobre la importancia de hacer campañas a nivel mundial para estimular el consumo de la proteína del camarón Sí. y crear esta necesidad o reforzar esta necesidad, Sí. resaltando los beneficios. Sin duda alguna, el camarón tiene beneficios. Uno de los principales beneficios del camarón es que es una proteína baja en grasa y es una proteína que contiene el colesterol bueno. ¿Ya? Eso falta comunicarlo. Estimular el consumo sí es un problema, la falta de estimulación de consumo. En parte, una parte del problema es que las cadenas de supermercados en Estados Unidos y en Europa, el camarón tiene un volumen importante de venta, pero es un producto de margen para ellos. Es un producto donde hacen gran margen. Claro, porque es un producto suntuario. Concebido Que como se un producto puede suntuario. sí, de acuerdo, ¿no? Pero un producto de gran margen y hoy por hoy, pues, con toda la baja de precios que hemos tenido por los últimos 3 años, eso no ha sido traspasado mayormente al consumidor. Poco a poco se va traspasando, pero no lo suficiente, porque la mayor publicidad que pudiera haber es simplemente que los supermercados hagan ofertas de camarón, ¿no? En la pandemia se vio un crecimiento del consumo de camarón, porque el americano se cansó de comer steaks y hot dogs cuando estuvo encerrado durante meses, y finalmente fue a la percha y se llevó una funda de camarones y se dio cuenta que no era tan difícil cocinarlos, que es mucho más fácil, rápido y delicioso comerlos. Entonces, ahí hubo una situación que generó un mayor consumo. Claro, que fuerza a un tema de cultura, que ¿no? forzó. O sea, digamos, la necesidad te lleva a explorar opciones que antes las tenías descartadas. Correcto. Ahora, aquí siempre nos gusta hablar de la inteligencia artificial. Ya. La inteligencia artificial, la recolección de data, usted hablaba sobre el mejoramiento de la productividad en estos factores de conversión, y es importantísimo hablar sobre, claro, toda esa infraestructura desarrollada en alimentadores, en la información que se recoge. Hoy por hoy tenemos el desafío de la energía eléctrica. Es un desafío, Dios quiera, temporal, que ya se resuelva de la manera más rápida posible. Pero en este sentido, ¿cómo la inteligencia artificial entra a generar mejores modelos, a mejorar el sistema de alimentación? Y para eso, por ejemplo, también el tema de la tilapia, que entiendo que tiene un camino de mejora importante, porque pues, hay una empresa grande que le estimula, las otras siempre van haciendo piggyback, ¿no? O benchmarking, pero ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en todo esto que se ha comprobado tremendamente productivo? A ver, el sector camaronero, el sector acuícola ecuatoriano ha sido un sector innovador, ¿no? El uso de inteligencia artificial va a ser parte de las herramientas que tendrá el sector camaronero para seguir perfeccionando y mejorando su producción, ¿no? Y manteniendo su competitividad, porque al final de cuentas esa es una palabra sumamente clave, ¿no? Y cuando hablamos de competitividad, no hay peor cosa que no tener energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve la inteligencia artificial, todas las innovaciones, unas plantas fantásticas, cambios de tecnología, menores factores de conversión, si no tenemos energía eléctrica? Yo creo que hoy por hoy el empresariado ecuatoriano y el hombre de a pie del Ecuador, que también sufre por la falta de luz, ¿no? Tenemos que todos tener conciencia de dónde está la responsabilidad en la falta de energía eléctrica. Yo creo que tiene que haber una campaña de comunicación para que todo el mundo, desde la persona que se le daña su refrigeradora o tiene que ir ahora a la tienda 6 veces a la semana porque si no se le pudre la comida, el hombre de a pie y el empresario, todos tenemos que tener claro dónde está el problema, ¿no? Y tomando conciencia, exigir a los responsables, ¿no? Exigir a los responsables de CENEL a que cambien y permitan que el sector privado entre
a solucionar el problema energético. Inclusive en esa visión del problema, digamos, más allá de CNEL y las distribuidoras, las generadoras, es que el ciudadano haga conciencia de que la monopolización estatal de la generación eléctrica no ha funcionado y que quien siga promoviendo esa monopolización va a seguir trayendo deficiencias en la generación. Es decir, es profundizar en el fondo de la causa, que son esas recetas fallidas de desarrollo que se esconden, digamos, en unos discursos que realmente no son lo que son. Pero volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿cuál es el futuro más inmediato? En el tema, por ejemplo, del retailing, que es totalmente distinto, es la anticipación de la demanda, el customer experience, o sea, va creciendo por ahí. Correcto. ¿Hacia dónde crecemos? Yo creo que la inteligencia artificial de la mano con el tema de los teléfonos, yo lo pongo de esa manera, y de la mano con el hecho de que a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años, el número de millennials y centennials que son parte del mercado, influyente en el mercado, ¿no? Permite una comunicación muy rápida hacia ese consumidor, ¿no? Ese es un consumidor que demanda cambio climático, es un consumidor que demanda acción sobre el cambio climático, es un consumidor que le importa la sustentabilidad. Entonces, los exportadores ecuatorianos tienen la oportunidad a un costo bastante razonable, porque comunicarse por redes no es lo mismo de lo que costaba antes comunicarse en un comercial en el Supertazón. Por supuesto. ¿No? Entonces, sí hay campañas y se han hecho campañas y yo creo que ya se ven resultados, porque además hay otra cosa, y lo digo porque es clave. Ya hay legislación, sobre todo en la Comunidad Europea, que tiene fechas tope para la reducción de huella de carbono para las empresas. Entonces, cuando ya hay una legislación que va a requerir o de un resultado o de un pago, va a haber una acción. Sí. Va a haber una acción por parte de las empresas y ya las están tomando. Ya vemos cadenas como Walmart, ¿no? Que han tomado posiciones en el cambio climático y que el empresariado ecuatoriano y el sector exportador ya está tomando acción. Claro, sin duda ahí el mundo corre en una especie de carrera por el equilibrio, ¿no? El equilibrio de implementar estas regulaciones y que el costo no sea, devastador para la industria o para el segmento que lo acoge. De hecho, la regulación europea ahorita acaba de extender un pocotón de fechas para el tema de reforestación, justamente por el costo que implicaría en las empresas, pero sin duda que esa educación del consumidor final arrastra a la industria a acomodarse a lo que el consumidor va a pedir. Este programa se llama La Letra Colorada. ¿Cuál es la letra colorada? La oportunidad desde su visión en la mejora de la productividad, de la competitividad, que es tan importante. Yo creo que la clave la palabra clave es competitividad, sin duda alguna. El Ecuador compite en el mundo, en una economía dolarizada, con una mano de obra fantástica, porque pese a que es una mano de obra dolarizada para el empresario, también es una mano de obra que puede lograr altísimas productividades, ¿no? Entonces tenemos que decir que en ese sentido sí tenemos la suerte de tener una importante y una muy calificada mano de obra. Una mano de obra que se deja entrenar y que es muy productiva. Además de eso, el empresariado ecuatoriano no ha tenido miedo a invertir. Las empresas multinacionales han venido al Ecuador, además el empresario local ha invertido para lograr eficiencias, ¿no? Para mí, entender el mercado y ojalá mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿ok? Buena parte del problema de hoy fue causado por el éxito nuestro. Nuestro éxito en la productividad generó un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no? Hoy vemos un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, vemos ciertas mejoras en la economía asiática, donde una gran cantidad de nuestro producto, casi 60% de nuestro producto se va. A medida que veamos una recuperación de la economía china, vamos a ver una mejora
Y si logramos mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, yo creo que todos vamos a estar mejor. Creo que nos queda clarísimo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Le agradecemos. No sé si quiere despedirse de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Mis saludos a todos mis amigos camaroneros, a toda una industria maravillosa que llevo en el corazón y que próximamente pues Proyecto CMX estará con ustedes llevando soluciones y alternativas para mejorar sus cultivos y sus resultados. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con nuestro segmento de conclusiones. Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel sus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Estamos de regreso con la letra colorada en nuestro segmento de conclusiones. Yo quiero resaltar esto dicho por nuestro invitado de hoy, Carlos Miranda, acerca de la competitividad. La competitividad es la palabra clave que nos permite analizar ese balance entre oferta y demanda, como él bien establecía, también esa multiplicación de la productividad y una serie de factores que nos llevan a las mejoras que ha producido, por ejemplo, la industria del camarón y que ojalá muchísimas otras hagan ahí un camino de esa punta de lanza que tanto bienestar trae a nuestro país y, por supuesto, a la economía mundial. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y, por favor, si no nos siguen en nuestras redes sociales, hágalo. @laletracolorada en TikTok, en Instagram y en YouTube. Muy buenas noches.